Gracias, señor presidente. Bueno, a lo largo del debate ha quedado bien en claro cuáles son las razones por las cuales el Poder Ejecutivo envía este proyecto de prórroga de la Ley de Emergencia Económica hasta el 31 de diciembre de 2020. Ya se ha hablado mucho de la situación económica, financiera y fundamentalmente social que ha dejado los 4 años de Mauricio Macri. Hemos escuchado no medias verdades, directamente mentiras y mentiras a sabiendas. Solamente por dar algunos detalles, nos señalaban que la deuda que había adquirido Macri era, creo, de 80.000 millones de dólares. Y por otro lado, que era lo mismo endeudarse en dólares que endeudarse en pesos. Al Fondo Monetario Internacional, solamente al fondo, que fue el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, que representó el 50% de la cartera de crédito que otorga el Fondo Monetario Internacional, fue otorgado a la Argentina, era de 59.000 millones de dólares. Y fuimos al Fondo Monetario Internacional luego de haber pedido prestado a todos los inversores financieros internacionales. Como después nadie nos prestaba, fuimos al fondo. Aparte de lo que representó el déficit cuasi fiscal y el endeudamiento con las LELIQ y con las LEVAC, que superaba toda la base monetaria de nuestro país, lo emitido en esos títulos públicos en pesos a tasas estrafalarias, que ningún país del mundo las pagaba. No solamente en valor absoluto es falso lo que señala de la deuda, sino también en valores relativos. Cuando deja el gobierno Mauricio Macri, la deuda externa argentina, fundamentalmente en dólares, representaba el 100% de nuestro Producto Bruto Interno de un año. Cuando se va el gobierno de Cristina, era del 40% del PBI de nuestro país en un año. Y no es lo mismo, señor presidente, no pueden decir que es lo mismo endeudarte en dólares que endeudarte en pesos. O le voy a preguntar a ver, ¿en qué moneda te preferís endeudarte? Aparte, es una falacia que debes endeudarte en dólares, porque si vos tenés déficit fiscal en pesos. ¿Para qué te endeudaste en dólares? Y yo le voy a decir para qué lo hizo, señor presidente. Para condicionar al país el presente y el futuro, para condicionarlo a los intereses externos. Señor presidente, ¿usted puede creer que nos endeudaron a 100 años? O sea, en el 2120 o 2119 vamos a terminar de pagar la deuda que produjo Mauricio Macri. Está justificado la situación económica que dejó el país, está justificado. Vaya, si está justificado. Ningún analista económico internacional, nacional, nadie puede señalar que la situación que ha dejado Mauricio Macri es catastrófica. Incendiaron el país, señor presidente, eso es innegable. Decía el diputado Román, no hay ninguno, pero ningún indicador económico, financiero, social, laboral que no haya desmejorado. Nadie puede negar, señor presidente, los efectos económicos de la pandemia. Mire, señor presidente, Estados Unidos,
quizá la mayor economía del planeta, tiene calculado inyectar en su economía el 12% de su Producto Bruto Interno. En la crisis de 1929 inyectó el 3%. Así que resulta ser que Formosa no puede tener el impacto económico de la pandemia. No, el mundo se derrumba económicamente, señor presidente, y resulta ser que los que incendiaron el país ahora tienen el tupé de venir a decir, ay, querés emergencia económica, no era que gobernabas tan bien. ¿Podés creer, señor presidente? ¿Se puede creer tal cinismo? La mentira, el cinismo no puede ser una estrategia política, no puede ser, no puede formar parte de nuestra sociedad, señor presidente. Y dígame si no es cínico decir el gobernador se va a poder endeudar sin nuestro consentimiento, sin el consentimiento del Poder Legislativo. ¿Sabe qué hizo el gobernador en estos años? Desendeudó a la provincia. La provincia no tiene deuda. Eso fue lo que hizo con los poderes que nosotros teóricamente le hemos delegado. Aparte, ellos se endeudaron en más de 150.000 millones de dólares. Hicieron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en los términos que recién señalaba, y al Congreso ni le llamaron por teléfono, señor presidente, y ahora quieren venir a decir que están defendiendo a los poderes parlamentarios. ¿O usted escuchó que algún radical o alguno del PRO acá dijo, pero señor presidente Macri, ¿cómo va a hacer eso? ¿Y sabe qué, señor presidente? Algunos radicales del país sí lo dijeron. El comportamiento de la Unión Cívica Radical formoseña es inédita. No se dio en ninguna provincia de la Argentina. Fíjese los dirigentes de Mendoza, fíjese los dirigentes de Córdoba, de Corrientes. Formosa tiene la suerte o la mala suerte de tener la Unión Cívica Radical inédita. Y me refiero a la Unión Cívica Radical porque al PRO no me puedo referir. Si vos, señor presidente, en tu oficina tenés el cuadro de Mauricio Macri con la banda, vos estás por encima, vos estás más allá del bien y del mal. Ya no se puede discutir, o sea, ya directamente no podemos, no es que me rehúso al debate. Imagínese, señor presidente, vos tenés en tu oficina Mauricio Macri. Debería estar en una reposera. ¿Qué encima con la banda, señor presidente? No se puede. Y por supuesto esto va a afectar a la provincia y va a afectar a los municipios. Le estamos dando un instrumento absolutamente válido y la razón por la cual nosotros fuimos coherentes, que siempre votamos en contra. Yo pregunto una cosa. ¿Ser incoherente siempre es ser coherente? ¿Le podemos decir si ellos votaron siempre que son coherentes? No. Son incoherentes consuetudinarios, eso sí, pero no se convierte en coherencia. De ninguna manera, señor presidente. Y evidentemente tienen una abstinencia, porque imagínense, el año pasado 73-27 perdieron. Y después, eso es el ostracismo al cual los sometió el pueblo formoseño por tener este tipo de conductas. Una digresión, porque ¿qué tiene de malo, señor presidente, que el bloque Cambiemos, Juntos por el Cambio, Herea, ¿qué tiene de malo, señor presidente, que vengan acá y digan, bueno, señor presidente, doctor Solís, vamos a estar de acuerdo con esta ley de emergencia económica porque la situación económica del mundo, del país que va a repercutir en la provincia y los municipios, lo amerita? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿A quién van a traicionar de esa manera? A nadie, señor presidente. Entonces venir y han tenido, te imaginas, la pandemia, por supuesto, tiene una abstinencia
de hablar mediática, de marcar agenda, imagínense, y han encontrado, después me voy a referir, a los ataques mediáticos de los medios porteños que aviesamente, de manera directa e indirecta, la oposición formoseña es protagonista. Yo me pregunto, nosotros observamos cómo aún hoy defienden de manera acérrima y apasionada a Mauricio Macri. Y yo pregunto por qué. Va a ser una pregunta que no le encuentro respuesta. Porque vos decís, y es ideológico. Ilía pensaba como Mauricio Macri. Irigoyen pensaba como Mauricio Macri. Alem formó el Partido Popular, fundamentalmente de la clase media y que defendía las instituciones, la libertad y la democracia, hubiese estado con Macri. Alfonsín hubiese estado con Macri. Entonces, evidentemente, ideológico no es. Cultural. ¿Qué tiene que ver Mauricio Macri, Caputo, Quintana, Marcos Peña con la oposición en Formosa? No lo van a aceptar en el Jockey Club, señor presidente, no lo van a aceptar. Es cuestión de piel, no lo quieren, lo despreciaron encima. Demostrado está que durante 4 años lo despreciaron, porque culturalmente son otra cosa. No van a los mismos lugares a comer, no vacacionan en los mismos lugares, señor presidente. Son una cultura, un origen diferente. Y lo siguen apoyando. Y yo pregunto, bueno, tampoco no es una denuncia, pero económico-financiera, vos podés decir. Yo pregunto acá, ¿alguien fugó dólares? ¿Sabe cuánto fugó Macri y sus amigos? 85.000 millones de dólares. No, ni siquiera imaginamos cuánto dinero. ¿Por qué la oposición formoseña decide ser cómplice de ese atropello, de ese robo, de ese ultraje a la economía y al pueblo argentino? ¿Por qué? No se explica. No podemos explicar. No tendría nada de malo enfrente a la sociedad formoseña decirles, nos hemos equivocado. Mauricio Macri en la campaña dijo que iba a ser un gobierno y cuando subió hizo lo contrario. Nos equivocamos. ¿Qué problema hay de decirle al pueblo formoseño de cara, de frente, que se han equivocado? Pero no. Obstinadamente siguen en esa tesitura. Con respecto, yo lo que quiero aclarar, señor presidente, porque acá dice, todos estábamos claros, por supuesto que nadie quiere que el virus esté en la Formosa, nadie lo acusó de eso. Aunque algunos operativos parece que quieren. Ay, a mí me da la impresión que vos decís, vos lo ves, después me voy a referir, pero vos lo ves a Martín Hernández y Gabriel Hernández, ellos tienen una gana de que el virus entre a Formosa. Y yo quiero decirle, señor presidente, que este instrumento legal, que es la prórroga de la ley de emergencia económica, forma parte de las medidas que estamos tomando los formoseños para enfrentar a la pandemia. Así que le quiero decir que cuando la historia nos juzgue, no va a decir que todos somos responsables. No, señor presidente. No somos todos responsables. Van a venir a leer el diario de sesiones y van a encontrar que la única vez que pudieron aportar algo contra la pandemia en Formosa dijeron que no. Y cuando lean los diarios van a ver que cuando clubes se ofrecían para participar, a colaborar en la pandemia, las iglesias, los partidos políticos, las organizaciones sociales, todos los formoseños estaban enfrentando la pandemia del coronavirus, había una oposición política que miraba por otro lado.
Y no solamente que miraba para otro lado, sino tiraba piedras o intentaba poner palos en la rueda. Y que no me digan que no, yo he leído declaraciones en las redes sociales y en los medios de comunicación que están en contra, por ejemplo, y así operaron para hacer caer el aislamiento que se hace en los centros de aislamiento, vaya la redundancia, en Formosa. Yo leí, señor presidente, que hay diputados que dicen el aislamiento tiene que hacerse en el domicilio. Hoy, señor presidente, en la Argentina hay 648 casos nuevos y la mayoría, el 90%, son en lugares donde hacen aislamiento en el domicilio cuando entran a sus provincias. Inclusive hacen aislamiento de los enfermos leves en sus domicilios. Yo leí, señor presidente, que muchos, por acomodarse con los comerciantes, que son seguramente sus amigos, decían que había que flexibilizar la cuarentena. Ya nos estamos enamorando de la cuarentena. Lo están diciendo allá a nivel nacional y también lo dicen acá. Que no vengan a decir que están en un todo de acuerdo con lo que hace el gobierno, porque cuando pueden opinar, opinan en contra de las medidas. No son responsables, señor presidente, de los resultados que hemos tenido. El resultado que hemos tenido es producto del modelo formoseño, que no se produce ahora hace 6 meses. Hace años nos venimos preparando en infraestructura, no solamente sanitaria, infraestructura educativa, infraestructura social, en caminos, en red de fibra óptica que nos permite hacer esta sesión virtual. El modelo formoseño se venía preparando para darle la mejor calidad de vida a los formoseños y formoseñas y se enfrenta, está siendo puesta a prueba en esta pandemia, afortunadamente con buenos resultados. Y nosotros vemos en los últimos días algo que nos da vergüenza como formoseños, que son los ataques mediáticos de los medios porteños, que inexorablemente, señor presidente, tienen complicidad con provincianos nuestros, al menos que se dicen con provincianos nuestros. Y que no se lave las manos, lavarse las manos es solamente para prevenir el coronavirus, pero no como forma de hacer política, señor presidente. Primero era que nosotros ocultábamos casos, se derrumbó esa mentira. Después era, ahora que los paraguayos vienen acá, señor presidente, encima mienten, porque el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia sale a decir eso. ¿No tenés otro tema que hablar allá? No podés ir a contar la experiencia formoseña con la cual nosotros estamos enfrentando el virus. Que tenés que salir por todos los medios denostando a los formoseños en una responsabilidad que no tenemos. Y que ellos, durante 4 años, señor presidente, no pudieron evitar. Vamos a cerrar las fronteras siguieron igual. ¿Y saben qué, señor presidente? El padrón del ANSES con el cual se está trabajando hoy, ¿sabe quién lo hizo? Los 4 años de Macri. Así que no pueden alegar como razón su propia torpeza. Y de eso son cómplices la oposición formoseña. Porque tranquilamente, si están consustanciados con la lucha, porque ese operativo mediático, pues es evidente que es una persecución, el objetivo que tiene es esmerilar, es romper, es criticar la política que hemos tenido contra el coronavirus. Porque no se pueden explicar que no tengamos casos. No pueden explicar, no le entra en la cabeza. Pero que un porteño piense así, está mal, pero es esperable. Pero que un formoseño, señor presidente,
Lo que queremos dejar en claro, y lo vuelvo a repetir, que esta ley de emergencia económica no es una delegación de facultades, existen sobradas razones para que se prorrogue esta ley de emergencia por los datos que se han señalado, y queremos decir que forma parte de la lucha de los formoseños contra la pandemia. El que no está de acuerdo también, de alguna forma, va a ser juzgado por la historia como estar aislado mientras todo el pueblo está trabajando, formaron parte de una minoría que no quiere, evidentemente no quiere, el bien de Formosa. Muchas gracias, señor presidente. Damos por cerrado el debate. Por secretaría.